¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Ante todo, quienes nos están mirando en este momento, como nos jactamos de ser un programa federal, los invitamos a poner acá en el chat de la transmisión de dónde son, de qué provincias vienen, de qué localidades. Eso será más que bienvenido. Y obviamente los invitamos también a pulsar el botón de compartir para que puedan a su vez replicar la transmisión en sus perfiles personales de Facebook. Bien, hoy es 18 de septiembre, hoy es un día muy particular. Hace ya 14 años, ¿sí? Desde un día como hoy, desde el año 2006, que se toma en cuenta como fecha el día de desaparición, ¿sí?, de Jorge Julio López, obrero albañil, quien fue detenido, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Cuando fue la reapertura de los juicios de crímenes de lesa humanidad tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, volvió a presentarse como testigo y fue desaparecido, ¿sí?, en democracia, un día como hoy del año 2006, por lo cual desde nosotros del Museo Malvinas, ubicado dentro del Exesma, seguimos pidiendo por su aparición con vida, ¿sí? Y un 18 de septiembre de 1830 se dio el pase a la inmortalidad, ¿sí?, de un caudillo federal, un caudillo cordobés, así que si nos están viendo de Córdoba les mandamos un saludo. Estamos hablando de Juan Bautista Bustos, quien fue conocido, digamos, entre otras acciones, por el motín de Arequito, ¿sí? Para quien no recuerdan ese episodio de nuestra historia, el motín de Arequito consistió obviamente en una sublevación en Arequito, en la provincia de Santa Fe, en la localidad que es conocida entre otras cosas por la cantante y folclorista Soledad Pastorutti, que tras una orden del directorio, el director supremo de Buenos Aires, dio la orden de que el ejército del norte, en plena guerra de independencia, dejara de pelear contra los realistas y se pusieran a pelear contra los federales, ¿sí? En ese sentido, el ejército del norte, liderados por Juan Bautista Bustos, decidieron sublevarse, amotinarse, contrariando la orden del directorio, bajo una premisa de dejar de pelear con los propios para continuar la guerra de liberación en contra de los realistas y en contra de los otros, ¿sí? Y estoy utilizando esta palabra en particular para que también nos sirva de alguna manera como disparadora para la charla de hoy, ¿sí? Hoy ya habrán visto el flyer, tenemos un invitado muy especial que no requiere de mucha presentación. Yo lo que quiero agregar de nuestro invitado, que es un gran divulgador de la filosofía, un gran pedagogo, si se me permite la adjetivación, y además es un filósofo propiamente dicho, porque cada vez que lo escuchamos hablar, nos deja reflexionando, nos deja pensando, y dejamos de ser lo que creíamos que éramos antes de escucharlo. Es decir, es tal el nivel de reflexión que nos deja que inmediatamente nos convertimos en otras personas. Por supuesto, también le quiero dar la bienvenida al director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, quien está con nosotros en esta transmisión. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias, Juan. Bueno, queremos saludarlo a un amigo, a un profesor. Hicimos sus cursos, maravillosos cursos de filosofía, realmente un aprendizaje, una enseñanza y un mundo a conocer. Y cuando planteamos el título de la charla, Filosofía, Malvina y Otredad, muchos se preguntarán qué era la palabra otredad. Darío hace un tiempo atrás estuvo en ese mismo lugar, porque recién terminó de grabar los programas para la educación argentina en este tiempo de pandemia, aquí muy cerquita, en el canal de Encuentro, en Educar, Sociedad del Estado, y bueno, lo fuimos a buscar. Y yo quería leer la definición que tengo de otredad para empezar un poco el desarrollo de esta charla y plantearle por qué ese título, ¿no?, al querido Darío. Dice que otredad se trata del reconocimiento del otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. Al reconocer la existencia de un otro, la propia persona asume su identidad. La otredad no implica, de todos modos, que el otro deba ser discriminado o estigmatizado. Por lo contrario, las diferencias que se advierten al calificar al prójimo como un otro constituye una riqueza social y puede ayudar al crecimiento de las personas.
Y sin duda que me parece que la causa Malvinas, la cuestión Malvinas, toda esta pertenencia que tenemos como sociedad, esta transversalidad que de alguna forma nos marca, donde no hay una sola Malvinas, hay muchas verdades de Malvinas y muchas pertenencias, y todas válidas, todas importantes, y como de alguna forma marcando un camino, ¿no? Malvinas de alguna forma es parte de nuestra identidad, parte de la solidaridad, pero también parte de nuestras contradicciones, ¿no? Y bueno, de alguna forma por eso queríamos y tenemos este de estar con Darío charlando para que nos plantee, justamente nos cuente por qué este título, por qué filosofía, Malvinas y otra edad. Gracias, Darío. Por favor, un placer enorme de tanto Edgardo como Juan por la convocatoria. Malvinas es muy reciente, ¿no? La presencia de Malvinas es una presencia, y me meto de lleno con la cuestión de la otredad, en el sentido de que es una presencia, digamos, que frente a un acontecimiento en algún sentido finalizado, sin embargo pervive. Me acuerdo un texto, y quiero concentrarme en esto, de Jean-Luc Nancy, un pensador francés, que hablaba de Auschwitz, ¿no? Pensando en lo que fue el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y decía Nancy, ha habido una posguerra, pero no hay un post-Auschwitz, porque de algún modo está abierto, hay algo que sigue, casi te diría, fantasmagóricamente golpeándonos las puertas del alma, ¿no? O sea, invocándonos a que esa presencia desde una ausencia siga constituyéndonos en lo que somos en términos de seres humanos. Y yo creo que con Malvinas pasa algo parecido. Digo, se puede hablar de una postdictadura, no me cabe duda, pero no sé si se puede hablar de una post-Malvinas en el sentido de un acontecimiento que está de algún modo resuelto, ¿no? Y que después uno lo encara históricamente como algo cerrado en la pugna de versiones, de interpretaciones que hacen al campo de la historia. Me parece que hay algo más. Creo que Malvinas todavía nos exige otra cosa. No es solo un encare historiográfico, que lo hay un montón. No es solo la delimitación de lo que pasó. Como si te dijera, Edgardo, Juan, como si les dijera que Malvinas exige todavía una práctica ética, algo que tiene que ver con la memoria, diría desde Walter Benjamin, en términos redencionales, ¿no? Hay que redimir algo, hay que volver a contar la historia a contrapelo, hay que poder de algún modo leer algo que está abierto. Por eso la otredad, porque no es algo que uno puede terminar de asirlo, de apropiarse como algo resuelto. El acontecimiento Malvinas, o como vos le decís, la causa Malvinas, es de algún modo, hay una figura que se usa en filosofía que es la figura del resto. Es como, pero aparte es muy, muy asociable a la idea del resto, de un resto que todavía está ahí y que no le estamos dando nombre, no lo estamos terminando digamos, de explicar, ¿no? De asumir. Y me detengo ahí, de asumir, ¿no? Todos los relatos sobre Malvinas son relatos que todavía nos generan una perplejidad, un estremecimiento, una herida, un dolor. Digo, no, siempre cuento un caso de años de dar clases en colegios secundarios, de cómo, digamos, cuando se estudia temas como la dictadura, los desaparecidos, la noche de los lápices, ¿no? Que ocurrió hace 2 días, para unir un poco a las efemérides que traía Juan, y cuando se trabaja desde la enseñanza educativamente el tema Malvinas, qué difícil que es ver que nuestros estudiantes tienen un libro donde repiten la cronología de lo que sucedió en Malvinas, la historia de la guerra, y tal vez, digo,
ojalá que no siempre, pero en la mayoría, con esa misma distancia y neutralidad con la que hablamos, no sé, de Carlomagno o del Imperio Romano, ¿viste? Y de repente, esta historia reciente es una historia, repito, que está todavía exigiéndonos un involucramiento de otro tenor. O sea, el que no haya un post-Malvinas como, y lo digo desde el interior de la ESMA, no hay una post-ESMA, ¿no? Digo, uno entra acá y entra a una zona todavía, digamos, indecisa, ¿no? O sea, indeterminable, porque nos exige estar volviendo sobre el pasado para pensar nuestro presente. ¿Qué nos exige pensar Malvinas? Todo, gente, todo. El rol de la política, el rol de los medios, las guerras, la juventud. Volvamos sobre la juventud, digamos, pensemos la idea de víctima, la idea, bueno, los sobrevivientes, ¿no? Digo, la idea de qué es haber participado de la guerra, haber sido testigo, digo, la idea de nación, en tiempos donde, digamos, la misma idea de nación que fue, de algún modo, junto con la idea de patria, la que fue convocada en su momento para la guerra, digamos, 40 años después, tuvo toda una serie de recorridos muy distintos, una idea de nación, de Estado nacional, que increíblemente, y cuando nadie se lo esperaba, en el año 2020 y a partir de la pandemia vuelve a ser una institución que tiene cierto peso, digamos. Por eso me parece que deja todo eso abierto y lo deja desde el lugar, digamos, más interesante. Nuestra deuda con Malvinas, como argentinos, es justamente que todavía nos convoque, ¿no? Y poder trabajar estos temas no con ese distanciamiento frío, sino como para mí se debe hacer ciencias sociales, que es con la cabeza, pero también con todo el cuerpo. Darío, antes que Juan haga una pregunta, para mí lo que vos planteás de esta evolución, porque de alguna forma, a ser tan reciente, se vive evolucionando. Yo no sé si siento la misma Malvinas a los 5 años de haber vuelto, o la del 93, o la de hace 10 años atrás. Creo que hoy siento otra Malvinas, como un punto de encuentro también, y también como parte de un rescate de lo colectivo. ¿Te parece a vos decir que Malvinas, en este tiempo, aparte tan especial de pandemia, es un rescate de lo colectivo cuando hablamos y de alguna forma también marcamos en el otro la patria, la identidad, la pertenencia, la soberanía como eje también de este punto de encuentro? Sí, yo creo que, por eso te decía, fue cambiando a lo largo del tiempo y nos obliga a repensarnos en nuestra relación, como decís vos, con lo colectivo, con lo nacional y con lo identitario. Digo, no se puede soslayar para mí nunca, por lo menos en el abordaje que a mí me interesa, el pueblo en la plaza, en el paro de la CGT del 30 de marzo, y los 3 días después el pueblo, el 2 de abril, en la misma plaza, en otro contexto. Me parece que eso hace a entender las tensiones propias de lo que es la identidad argentina. También creo, Edgardo, que hay siempre, las ciencias sociales son ciencias que en algún sentido siempre proponen abordajes relacionales con las cosas y con los fenómenos. Cuando vos decís Malvinas fue cambiando todo el tiempo, también fue cambiando y va cambiando en relación a quién la pensás, ¿no? Digo, cuando yo tengo que pensar Malvinas al interior de mi país y en lo que es la tensión entre democracia y dictadura, me paro en un lugar. Ahora, si tengo que pensar Malvinas en relación al imperialismo inglés, me paro en otro lugar. Entonces, yo mismo tengo mis propias tribulaciones, porque tiene que ver con quién estoy dialogando y qué estoy de algún modo pretendiendo o exigiendo de la reflexión. Me acuerdo siempre de una famosa idea de una pensadora clave para pensar todo esto, también aunque fuera por otro lado, que es Hannah Arendt, pensadora del siglo XX, que era judía, pero que ella entendía que su identidad judía no era sino una plataforma para alcanzar valores humanistas universales, o sea que de algún modo ella se desposeía de su singularidad en pos de una universalidad.
Entonces alguien le pregunta, pero entonces ¿no te queda nada de judía? Y ella decía, sí, me queda una sola cosa, cuando me atacan como judía, me defiendo como judía. Y para mí eso es, digamos, clave para entender la cuestión de la identidad, porque me parece que la identidad no es siempre la misma, porque si no es entender que hay algo que permanece encerrado en sí mismo como esencialista, digamos, y que es independiente del modo en que se relaciona con los contextos. Por eso no es lo mismo pensar Malvinas cuando la pensás en un contexto internacional frente al imperialismo inglés en los últimos 200 años, que pensar Malvinas cuando la pensás en relación a los hechos propios de la dictadura militar y de la política de Estado que buscó claramente la continuidad de la dictadura. Por eso me parece que siempre es bueno, en casos tan polémicos como estos, ir distinguiendo los contextos. Yo quería aprovechar para, vos hablás de una identidad nacional, quiero aprovechar para mencionar los saludos que nos están mandando desde la transmisión. Nos están mandando saludos de todo el país, de Rosario, bueno, obviamente Capital Federal, de La Plata, de Ushuaia, capital de Malvinas, también de Río Grande, Villa Gesell. Yo quería retomar una palabra que usaste, que para mí es clave. Vos usaste la palabra redención, ¿sí? Que me parece que es una palabra muy linda, que tiene toda una carga también filosófica, hasta teológica también. ¿No es Malvinas acaso de alguna manera, vos hablás de la deuda con Malvinas, ¿no es acaso Malvinas una de las causas redentoras del pueblo argentino, entendido como una causa que nos une a pesar de las divergencias, a pesar de las distintas opiniones, pero que eso como que nos une y nos lleva, ¿no?, nos tracciona como pueblo, como nación? Me encanta verlo así, plantearlo así. Digo, para aquellos que creemos que la patria es el otro, Malvinas es de algún modo quien concita de algún modo esa otredad por la historia, que bueno, Edgardo la conoce más que nadie, por la historia de los que por allí pasaron, ¿no? Digamos. Entonces, hay una deuda redencional para con aquellos que obviamente estuvieron ahí en nombre de todos, más allá de la necesidad imperiosa de delimitar quiénes fueron, por qué fueron, digamos, qué se abusó en función de eso, lo que sí no cabe duda es la existencia de este acontecimiento con una situación donde un grupo de personas, soldados, colimbas, digamos, las famosas mujeres de Malvinas, que también, por suerte, en estos últimos años están visibilizadas, digo, hacen a ese conjunto muy propio de la historia política de un país, de una identidad nacional que nos guste de nuevo o no nos guste, muchas veces se mancomuna en función de la exclusión o soterramiento de un otro. Entonces, la historia de Malvinas es una historia que aparece frente a las pantallas como una historia así, digamos, como decís vos, de la que todo el mundo se aferra y nos tomamos justamente para, digamos, unirnos detrás de una causa, pero al mismo tiempo esa focalización y diría, aunque duela la palabra, esa espectacularización de la causa Malvinas se vio acompañada siempre por el soterramiento, el ocultamiento de todo lo que un país no quiere ver de sí mismo. Porque Malvinas despierta todo eso, despierta la convicción de una gesta, despierta, digamos, la lucha, digamos, por la recuperación de algo que hace una identidad en pos de una invasión concreta, ¿no? Y de una lucha contra el poderoso, en ese sentido. Despierta todo eso, pero también despierta las contradicciones típicas de una identidad nacional, el usufructo de parte del gobierno militar, de la gesta, y todas las situaciones de injusticia estructural que sabemos que vivieron los que menos capacidad tenían, muchos jóvenes que fueron ahí a la guerra sin ningún conocimiento ni capacidad de acción. Cuando hablas vos decías a través de la filosofía, no es condescendiente con los poderosos, ¿no? Es decir, hace plantear y reflexionar.
de alguna forma esta identidad que vos estás hablando, esta pertenencia, porque hoy una ciudad, por más pequeña que sea, tiene un símbolo, una imagen, una pertenencia con Malvinas, pero también está la Malvinas, lo que significa la cuestión, el reclamo internacional, lo económico, ver cómo se contrarresta a esa influencia de los poderosos y esa lucha que tiene el pueblo argentino también por la recuperación de las islas como parte de una bandera. Es decir, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva? Porque vos recién lo decías, es decir, ¿cómo planteamos la otra Malvinas, la que tenemos que como lo decía el presidente Alberto Fernández cuando asumió, es decir, no como una cuestión de un gobierno de turno, sino como una cuestión de Estado? ¿Cómo se lleva eso a dar una continuidad? Bueno, ahora se han aprobado leyes con relación a las multas en la pesca, con relación al mapa de la plataforma continental, a lo que va a ser un consejo de Malvinas para poder fortalecer y darle hacia el futuro, porque también hay que seguir construyendo esta mirada y esta construcción que está viva de la causa Malvinas. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Yo creo que hay una injusticia histórica, obviamente, que exige por parte de los gobiernos la pelea permanente, el reclamo, digamos, constante en función de la, de que esa injusticia histórica sea de algún modo compensada, ¿no? Digo, partimos de un esquema donde, digamos, está claro que hay un avasallamiento de la soberanía. La pregunta que uno me parece tiene que hacerse es de qué modo hoy nos interesa como país salir a dar esa pelea, ¿no? Digo, la guerra fue una decisión extrema, y en esa decisión extrema, que entiendo que hoy, por suerte, nadie avalaría, lo que también tenemos que visualizar en sus diferencias es cómo fue utilizada por el gobierno militar, que tuvo más interés o intención de generar las condiciones para la continuidad de su gobierno ilegal e ilegítimo que otra cosa. Y enganchó, digamos, uno de los motivos simbólicos y de los, si querés, de las heridas, ¿no? En el sentido de la herida a la soberanía, que también es un tipo de herida a la identidad más emblemáticas de nuestro país. Ahora, digamos, me parece que a mí siempre me pasa, Edgardo, que, o sea, yo cuando necesito diferenciarme de aquel con el que de algún modo intuyo que no tengo nada que ver, quiero ir a fondo de eso. Entonces, no te quepa duda que si hay algo que yo, digamos, no me sentiría nunca cómodo, y además lo abjuraría y cuestionaría, es obviamente el uso de la violencia, ¿no? Digamos, y en eso me parece el uso de la violencia, y te diría, y por otro lado, la capacidad de plantear un debate a fondo acerca de por dónde pasa hoy la soberanía, las identidades nacionales. Me parece que, digamos, son como contextos distintos. Por eso te digo, digamos, siempre me parece que Malvinas lo que de algún modo desnuda es la posibilidad de visualizar las asimetrías que genera el poder. Entonces, frente a lo que ha sido históricamente el avasallamiento de Inglaterra y la apropiación ilegítima de las islas, el poder está claro de qué lugar está, y la Argentina, digamos, me parece más que propicia todas las declaraciones y las prácticas que realiza en torno a la recuperación. Ahora, Galtieri también era el poder, y era el poder al interior de un país que también tiene que vérselas con sus propios fantasmas, digo, y terminar de entender, sin que eso nos genere ningún dolor de cabeza, digamos, cuáles fueron los usos y abusos de la guerra en su momento, ¿no? Vos ahí mencionaste, ¿no?, este concepto muy interesante de que necesariamente en la construcción de una nación o de un concepto de nacionalidad muchas veces va de la mano de un soterramiento por ahí de otra nación o de otro pueblo. Pero a veces me pasa, no sé si te ha pasado a vos, o bueno, también acá charlando con Edgardo, y que a veces siento que la Argentina como país, a lo largo de su historia, no es como un imperio, ¿me explico? Como que no es lo mismo por ahí un nacionalismo más de estilo europeo, con lo que fue el colonialismo del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, que digamos con esta idea más de, si se quiere Argentina, más de liberación, ¿no? Como para incorporar otra palabra, liberación, ¿no?
Pensar quizás esa idea de, bueno, nosotros queremos recuperar Malvinas para liberar uno de los bastiones americanos que todavía sigue injustamente en manos europeas. ¿No crees que por ahí esa identidad nacional argentina tiene por ahí como una impronta distinta a lo que sería el nacionalismo clásico cuando uno piensa en nacionalismos europeos o de otras características? Sí, sí, igual, digamos, te repregunto y aprovecho que sos historiador, digamos, aprovecho. Digo, el nacionalismo de Inglaterra de hoy no es el mismo que el nacionalismo del siglo pasado, el que estuvo presente en la guerra, ni es el mismo, digamos, de los imperialismos del siglo XIX. Digo, todo muta en algún punto. Que eso es lo que para mí muchas veces queda como anacrónico, como que se siga sosteniendo las Malvinas inglesas en tiempos donde el imperialismo clásico, que fue el que se apropió de Malvinas, ya no tiene el mismo lugar que tiene ahora. Digo, hoy el poder no pasa por la adquisición, digamos así, la apropiación de territorios, sino que pasa por lugares mucho más estructurales y hasta peores, te diría, ¿no? Digamos, la construcción de un sentido común, ni hablar el poder económico, ni hablar el poder de la información, ¿no? Entonces, eso también hace ruido en algún punto, y digo, más a favor nuestro, no se entiende por qué todavía hay una realidad donde se sigue, digamos, presentando las Malvinas como parte de eso, ¿no? De una construcción imperialista que no es de nuestro tiempo. De hecho, te sumo, después, sí, dale. que Barbados, ¿no?, anunció hace poco, un Cierto. par de días, 2-3 días, que a partir de 2021 se va a formalizar como república y va a dejar de tener, hablando de anacronismos, ¿no?, esta idea de que la reina Isabel va a seguir siendo la soberana de Barbados, digamos, ¿no? Es como que pareciera que el tiempo en ese sentido nos está dando la razón. Sí. Sí, está claramente, digamos, y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar en acompañamiento permanente de lo que es el pensar Malvinas de modo constante, que es la resignificación de la idea de patria, de la idea de nación. Digo, este es nuestro desafío, cómo pensar Malvinas y nuestro reclamo y nuestro derecho sobre las islas, entendiendo un mundo que cambia en términos identitarios, pero también en términos institucionales, porque, digamos, es otro el mundo, digamos, Malvinas queda como, no sé, como un residuo, de nuevo, un resto de otros tiempos, ¿no? Eso también la coloca en el lugar de la otredad, porque lo otro, Edgardo, es lo que uno no puede entender, es tan otro que escapa a nuestras categorías. Siempre nos pasa con Malvinas que cuando queremos terminar de entender el acontecimiento, por algún lugar nos hace agua, ¿viste? O sea, hay un lugar en el que no nos cierra, ¿sí? Incluso la salida de Barbados, que la otra vez leía justo esto que vos contás, fíjate que uno no avisora para Malvinas un tipo, si querés, o sea, no, estamos lejos de pensar que Malvinas pueda, digamos, hacer un tipo de movimiento como el de Barbados. Digo, es otra realidad también, en términos, si querés, institucionales. Sí, Edgardo. Bueno, ahí ya va. Ciudadanos negros y la violencia y estas marchas y estas protestas, este resurgir del colonialismo, porque de alguna forma reaparece el colonialismo y está vivo y está permanente en lo que es la discusión. Uno ve que por estas horas en Uruguay hay una exposición que se llama Expo Prado, que es parecida a la rural, en donde desde hace una semana hay un stand de los habitantes de las islas en lo que significa el stand del Reino Unido, hablando y haciendo propaganda y atacando a nuestro país, como parte también de lo que por ahí planteaba Gramsci, de esa no participación, no hegemonía. Entonces, dilatar que hubo estos últimos años dejó también de esta pertenencia de patria grande, ¿no? Cuando uno, hace 5 o 6 años atrás, escuchábamos decir, volveríamos a Malvinas de la mano de América Latina, es decir, había una América toda, no Malvinas solamente como parte de un reclamo de Argentina, sino
parte de esta Latinoamérica y que hoy se fue diluyendo por la propaganda, por la penetración, por el imperialismo, y de alguna forma uno dice cómo se plantea también desde esta mirada filosófica esta nueva instancia, cómo empezamos de vuelta a buscar esta unidad, esta construcción que uno veía en lo que era la CELAC, UNASUR, Mercosur, en los jefes de estados que hablaban como propios, vocales, que decía Malvinas para Argentina, el mar para Bolivia, es decir, esos planteos que hoy cuesta mucho y hay que empezar a trabajar, ¿no? Yo creo, Edgardo, y puede parecer raro, ¿no? Pero lo quiero llevar por acá. Yo creo que hay que distinguir en algún lugar, por lo menos para nosotros mismos, digamos, si lo que estamos buscando en el fondo realmente es, ¿sí? Y lo digo medio con cierto, no sarcasmo, sino como con cierta ironía, pero para pensarnos, ¿no? Si lo que queremos es recuperar las islas, o si lo que buscamos es recuperar la épica de pertenencia de las islas a una identidad nacional en crisis, como decís vos. Porque si lo que se busca es el resaltamiento de la épica Malvinas, entonces no importa después si las recuperás o no, es más, te diría, en algún sentido, la presencia de ese pendiente termina siendo muy interesante, como planteaban los dos antes, a la hora de pensar un pueblo que encuentra en una lucha histórica un símbolo para su propio mancomunamiento, ¿no? Porque si se trata de recuperar las islas, en términos geopolíticos, eso se llama negociar. Y la negociación de la real política, digamos, está en las antípodas de por ahí ciertas gestas épicas que también necesitamos, porque también tenés razón vos, que hay algo de la categoría de patria que en estos últimos años, no solo en la Argentina, en muchos países del mundo, pero por lo que nos toca a nosotros, está en crisis. Digo, esa es nuestra tensión, ¿no? Ahí es donde a mí me encanta. Pero Malvinas, perdón. Lo último, ahí es donde a mí me encanta la reformulación de la idea de patria que se produce con esta frase, para mí, revolucionaria de Cristina, que es: la patria es el otro, nos obliga a movernos de ciertos lugares fijos. Punto, ¿eh? Digo, me parece que esa tensión entre esos dos polos es la que de algún modo atraviesa nuestra manera de pensar hoy Malvinas. Que lo dijo un 2 de abril, eso, en Comodoro Rivadavia, un día que fue trágico para La Plata por esa famosa inundación y que marcó también, ¿no?, esa pertenencia del otro. Pero también cuando hablas de recuperar, si vos pensás que desde el año 83 hasta el 2015 se recabaron de regalías pesqueras nada más que por el calamar, 147.000 millones de dólares, cuando tenés una base y una estructura militar que quiere controlar todo nuestro mar austral, cuando se está por discutir dentro de 20 años el Pacto Antártico, cuando estás planteando el pasaje bioceánico Atlántico-Pacífico y ese punto estratégico, cuando hay un cambio en lo que pasa en el Reino Unido con el Brexit, lo que va a pasar, que se va a retirar de la Unión Europea, es decir, también que está, obvio, y es un tiempo de cambio, y su tiempo no solamente de lo afectivo, de la pertenencia, de la entidad, de lo místico, no, pero vos... sino también de lo económico y del sentido común, de lo que hoy con esta crisis que tenemos, mirá cuántas escuelas o cuántos hospitales, cuántas alternativas hubiesen dado ese dinero. Y no, hoy, no, ni hablar, pero vos, cuando das el ejemplo de Uruguay, ahí lo que planteás es una cuestión más identitaria. Que no digo... Totalmente, de acuerdo, sí. Ni bien ni mal, digo, son como dos campos distintos, digo, porque me parece, ¿qué estamos buscando cuando lo pensamos en lo que nos atraviesa a nosotros en la subjetividad en relación a Malvinas? ¿Como recuperar algo de esa épica perdida o la cosa más concreta que es este otro plano que vos acabas de describir, digo, que tiene que ver con posibilidades de crecimiento económico, pero entonces son como dos misiones distintas. Ahí es donde hay muchas Malvinas. Hay muchas Malvinas juntas, que si nadie no es única, sino que es transversal, es decir, hay distintas miradas y todas suman a este contexto de pertenencia, identidad, de patria, de soberanía, ¿no? Como planteaba recién. Retomando un poco el concepto de otredad, ¿no? Que a veces la otredad también a veces sirve como amalgamiento interno, ¿no? Muchas veces, si uno ve muchos países, pareciera ser que
esa construcción de la otredad a veces sirve para generar una cohesión interna por ahí en una nación que por ahí internamente está más o menos fragmentada. En el caso particular de Malvinas, ¿no podrían ser las dos cosas? Es decir, es una causa justa, porque insisto, no somos un imperio, queremos recuperar un territorio que nos corresponde por derecho, somos un pueblo americano que tenemos ansias de desarrollarnos económicamente, estamos en una crisis económica que no es un secreto de nadie y que queremos de alguna manera sacar la Argentina adelante, y por qué no, apelar si se quiere a esa mística y a decir, bueno, vamos por recuperar algo que tiene más de 150 años usurpado. Sí. ¿No podría ser complementario esas dos cosas que vos planteabas que eran como distintas? ¿No podrían unirse y al mismo tiempo ser una causa justa y que no sea o un nacionalismo de exclusión o un nacionalismo más cerrado del cual ninguno de acá estaría? Yo creo exactamente eso. Te agregaría que cada vez más estoy pensando esas complementariedades en términos políticos siempre más como tensiones y no me molesta, digamos, porque cada vez más creo que la política es básicamente un campo de tensiones en conflicto. Entonces, cuando uno busca, digamos, ciertas síntesis, lo que hace es como, de algún modo, perder la singularidad de cada una de las necesidades que hay, por ejemplo, en este caso, en ambos esquemas. Por eso, me parece que por un lado estamos asistiendo a la necesidad de una reformulación, que ya hace rato lo venimos trabajando, de nuestro vínculo con la identidad nacional y preguntarnos en ese sentido por dónde pasa hoy entonces el reclamo de Malvinas en vínculo directo con nuestra nueva identidad nacional que comenzó de algún modo a replantearse, por lo menos entiendo yo, y tomo un hito con la frase de Cristina ahí en, creo que era Puerto Madryn o Comodoro, Puerto Madryn, creo que era Puerto Madryn. Puerto Madryn, y que nada, como que atravesó esos dos fenómenos, que fue el tema de la guerra y el tema de la inundación de La Plata, ¿no? O sea, a partir de ahí hay como una idea, digamos, novedosa, donde de algún modo ese concepto de otredad tiene que ver con quiénes son aquellos que siempre en nuestro país quedaron en los bordes. Y por eso también nos sirve, me parece, o nos ayuda a repensar también en quienes fueron a la guerra, digo, que también es una deuda que tenemos nosotros, digamos, en relación, digo, ya más directamente al participante concreto, digamos. Por eso cuando hablaba antes de las mujeres de Malvinas, por ejemplo, o cómo, digamos, se piensa siempre cuando se habla de la guerra, y que por obvias razones en los combatientes directos y concretos, muchas veces no se visualiza también todos otros anillos, por decir así, de un montón de gente que estuvo directamente implicada y que es gente, digamos, que está acá, digo, por eso decía, no hay una post-Malvinas, es algo que está abierto, que todavía nos convoca. La otredad tiene que ver con eso, tiene que ver con salirse de ciertos lugares fijos, ¿viste? La idea de vida o muerte, la idea de victoria o derrota, son todas como categorías binarias que no están buenas, ¿viste? Porque lo que hacen es como dejarnos afuera la posibilidad de pensar todo lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, pero en términos redencionales, como para tratar de que ese acontecimiento, comprenderlo bien, ¿no? Como decía Theodor Adorno sobre justamente la Segunda Guerra, decía, el único imperativo ético es que la cosa no se repita, ¿viste? O sea, no hay mucha vuelta más, o sea, que no se repita. Digo, la memoria es redencional en ese sentido, porque no es solo, no tiene que ver solo con el pasado, la memoria tiene que ver con lo pendiente también, no solo con lo pasado. Y hay algo pendiente ahí, que todavía no encaja en nuestras discusiones acerca de lo que sucedió, ¿no? Esa es la pregunta, ¿quién es el otro de Malvinas? ¿Sí? Ahora, ese es un discurso que tiene que ver con la reformulación de la identidad nacional. Me parece fundamental pensarlo a la luz de esto, de Barbados, de todo lo que va apareciendo. Ahora, digamos, eso
está bueno como distinguir campos, ¿no? Porque al mismo tiempo, esto que le molesta a Edgardo, que a mí me molesta como docente, que es que un chico haga una prueba, como me pasó a mí en una escuela, yo siempre cuento el caso de esto que decía de Carlomagno, porque era un caso donde yo estaba en una clase de filosofía y tenía después la clase de historia de la mía, y viste que en el secundario te piden la hora de la materia previa a los pibes para estudiar, para la prueba que venía, y entonces, obviamente, mi capacidad de resistencia a eso es nula, les digo que sí de modo inmediato, y entonces estaban todos estudiando para la prueba de historia, que el tema era dictadura, ¿no? Yo cuando les pregunté, ¿de qué es la prueba? De dictadura. Pero tiraron dictadura como si hubieran tirado, viste, de Grecia, de Esparta. Y en un momento había uno haciéndose un machete y le tira, che, ¿cuántos eran los desaparecidos? Y uno de adelante, que era el que sabía, le dice, 30.000. Y anotaron 30.000, como hubieran anotado 1789, la Revolución Francesa. Y ahí, nada, me derrumbé. Me derrumbé. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué doy clase? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Digo, te derrumbás en algún punto, porque hay algo vivo que te convoca. Eso es lo que me pasa con Malvinas, ¿viste? Entonces, digamos, ahí es lo que dice Edgardo, digamos, no es una épica en el sentido heroico hollywoodense. Lo último que a mí me interesa es pensar Malvinas en términos hollywoodenses. Que es que a veces te la quieren vender por ese lado, ¿no? Y me parece que es lo peor, es sacarla de ese registro que tiene que ver con heroicidades, ¿viste? Construidas. Es ir con todas las virtudes y miserias de una sociedad que se confrontó a sí misma. O sea, Malvinas obviamente es un dedo en el orto para nuestra identidad nacional, ¿viste? En todo sentido, y por eso nos cuesta, ¿viste? Pero es como volver todo el tiempo a ver todo eso, lo que nos molesta, lo que se puede como resaltar, cómo van cambiando las Malvinas a lo largo del tiempo. Me parece que ese es un poco el camino. Sartre decía que para estudiarse a fondo a uno mismo hay que ver a través de lo que miran los otros, ¿no? Es decir, cómo construimos a través de lo que significan los otros, como parte de esta construcción y esta identidad que tenemos. Y es parte de eso, es decir, uno siente que lo que tenemos que es ir caminando porque hay un trecho hacia el futuro. ¿Cómo lo planteás desde lo pedagógico? ¿Cómo mirás o ves en este tiempo de la virtualidad, de las comunicaciones, este cambio de la distancia? Porque para los jóvenes o los chicos, si Malvinas es lejos, pero a la vez, como vos decís, todavía es cercano, ¿no? Yo ahí creo, Edgardo, y esto lo hemos hablado mucho contigo, yo creo que el gran otro de Malvinas es el sobreviviente. Y el sobreviviente es el que da testimonio. Vos has dado testimonio, has sido clave en la reconstrucción de lo que es la cuestión, el relato sobre la cuestión Malvinas. Entonces, ahí hay un otro, ¿no? Porque no hay una relación con el sobreviviente, digo el sobreviviente de todo tipo, digo desde el veterano que estuvo, el soldado que combatió y que volvió y sobrevivió, y todos los sobrevivientes a todo nivel, repito, digamos que si uno empieza a hurgar y ampliar el espectro, digo, alguien cocinaba, alguien juntaba la ropa, qué cosas pasaban en las escuelas, qué pasaba con los medios. Entonces, a mí me parece fundamental en ese sentido, porque ahí hay una otredad, que no se termina como de acomodar la sociedad argentina con los grandes sobrevivientes, si no es metiéndolos en esos relatos de, ¿viste? Heroicidades, resultadismos, es salir de ahí. ¿Pero cómo? Con testimonios. O sea, ¿cómo se construye la memoria? Con testimonios. Yo sé, vos te conocí, de hecho, vos ni te acordás, pero yo daba clase en un secundario en Olivos, y vos
fuiste a dar ahí una de las 2 millones de charlas que diste acerca de Malvinas, porque hay algo ahí convocante que tiene que ver con ir al colegio y vos decís, los pendejos que hoy están en otra, cuando están ahí frente a frente con alguien, testigo, que da su testimonio, pero no te quepa duda, digamos, que la empatía es otra, la transferencia se construye así, y es muy injusta también nuestra sociedad con los jóvenes, pensándolos que no les importa nada, digo, no les importa lo que no les tiene que importar. Yo soy muy optimista, al revés, con los jóvenes, porque cuando hay una presencia de algo genuino, conectan, ¿viste? Por algo se meten donde se meten, porque le rehuyen también a la industrialización de una identidad que te quieren bajar desde la sociedad de consumo y saben cómo correrse, pero cuando están ahí cara a cara con alguien que desde su honestidad y su experiencia de vida viene con su testimonio, la cosa cambia. Digo, la clave son los testimonios, la memoria se construye con testimonios. Ahí cuando bueno, también estuvo Felipe Piña acá en este ciclo, estuvo ya hace ya como un par de meses, y en un momento hablamos de esta idea de la construcción colectiva como concepto, ¿no? Que es algo que mencionábamos recién hace un ratito. Y Felipe tiró esta definición. Yo no creo que la construcción colectiva venga dada, como diciendo, no creo en el inconsciente colectivo. La cuestión colectiva, la identidad colectiva o esa atracción hay que construirla, ¿no? Que también es una cuestión filosófica. ¿Vos cómo la ves desde ese punto de vista, también con la cuestión de la memoria y la construcción de la identidad? No, bueno, lo que pasa que calculo que se refería mi amigo Felipe Piña. Sí. Felipe Isidoro Piña, estoy dando un dato fundamental que es su segundo nombre, digamos. O sea que también lo conocía él, a Felipe, porque él le daba clases en el Pellegrini. Claro. Estaba empezando año 86, 87, y la primera entrevista que tuve así de Malvinas fue con él, cuando recién era profesor de historia en Carlos Pellegrini. Así que... un referente para mí, en todo lo que es divulgación clave, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a qué tipo de construcción colectiva nos estamos refiriendo, ¿no? En esa frase? Tomemos la prototípica y la que hace a este tema, que es la nacional. Entonces, ahí lo que calculo que Felipe está diciendo, y comparto 100%, es que por lo menos nosotros no creemos en una idea de nación como algo dado. Y la idea de que la patria es el otro, es que la patria se va construyendo no como al modo familiar sanguíneo, que me parece que es de las metáforas como más delimitantes y excluyentes para pensar la nación. No se olviden que nación, etimológicamente, significa nacimiento, y que lo que se busca en la construcción de una idea de nación es la idea de que todos nacimos de un mismo tronco familiar, o sea, se busca homologar una nación que siempre es producto de una construcción artificial en algún punto. Digo, la Argentina nace cuando se decide en un momento y de manera absolutamente arbitraria delimitar fronteras frente a los países limítrofes. Entonces, después lo que hay que hacer es construir una comunidad, o sea, sin que esa comunidad que apunta a lo común desdiferencie o desotre todas las singularidades y diferencias que no necesariamente, digamos, estaban ahí para coincidir en un mismo proyecto. O sea, cuando se delimita la frontera con Chile a través de la cordillera de los Andes, a los mapuches se los parten dos. Cuando se establece la frontera con Bolivia, a los collas se los parten dos. Entonces, después tenés que empezar a construir una idea de nación con retazos, fragmentos, inmigrantes, pueblos originarios, y empieza en esa construcción la necesidad de hablar un mismo lenguaje, digamos, en su momento de profesar, digamos, una misma religión, pero sobre todo de generar una especie de revisión para construir mitos originarios fundantes que a todos nos mancomunen. Y el mito ahí más rimbombante y poderoso
es vamos a llamar el de la gramática familiar, esta idea de que todos los argentinos somos como hermanos, porque nación del mismo lado, ¿no? Patria significa padre aparte. Fíjate qué fuerte que es la homologación con lo familiar, porque es una metáfora que prende mucho. De hecho, una de las categorías políticas más importantes de la política moderna es la fraternidad, que aparece, ¿se acuerdan? En la Revolución Francesa, igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad significa eso justamente, como que todos los argentinos tenemos que llevarnos entre nosotros como si fuéramos hermanos. Mirá qué fuerte de nuevo la idea de la hermandad para construir esa idea de que somos todos partes del mismo tronco familiar. Hay un autor que yo adoro que se llama Jacques Derrida, que en un libro cuyo título es Políticas de la Amistad, él dice, claro, pero fraternidad viene de frater, que en latín es hermano, y se pregunta, ¿y las hermanas? Porque la fraternidad es una categoría que remite a los hermanos varones. De hecho, saben ustedes que en latín hermana se dice sor, y que no es casual que la sororidad hoy sea, por ejemplo, para el feminismo, una de las formas de contrarrestar el paradigma de la fraternidad. Es un buen ejemplo para mí de cómo un valor supuestamente positivo se instala de manera universalizante y deja a alguien afuera. Ahí está el otro, porque las mujeres también hicieron este país, pero no están puestas en ese esquema. A mí me parece, para, digamos, un poco yendo a tu pregunta, ¿cómo se construye colectivamente? Emancipando todas las otredades históricas que un país en su recorrido fue dejando abajo de la alfombra. Los negros, los pueblos originarios, las mujeres, bueno, todo el tema de revisar nuestra ascendencia afro, que está absolutamente solapada y negada, y no hay más que leer, googlear 3 informes cualquiera, estudios de las ciencias sociales, que para algo sirven, ¿no? No es todo periodismo, digo, hay ciencias sociales que estudian las procedencias, digamos, de dónde vienen la mayoría, digo, generacional de nuestro país, para darnos cuenta de la fuerte presencia de antecedentes afro. Y sin embargo, escuchar la boludez recurrente de en este país no hay negros, o del uso que se le da al término negro. Otro gran Edgardo, el híbrido, ¿no? El gran discriminado, el gran sujeto desclasado y excluido de la historia argentina, es el que no encaja en esas categorías de identidad prototípicas, que es el mixto, ¿no? El llamado por las categorías discriminadoras como el negro, porque directamente no lo ubican ni siquiera en un lugar, digamos, con derecho a tener una entidad, porque el negro es como es la ausencia de color. Está muy claro, es más, ¿viste? Está muy claro lo que es un boliviano, lo que es un peruano. Ahora, no está claro en nuestro país quiénes son los negros, ¿no? O al revés, como decía Sartre, ya que vos nombraste, Sartre decía siempre que el que discrimina, si ya carece de objeto de discriminación, lo inventaría, dice, ¿no? Directamente. Me parece que algo de eso se juega fuerte en esta idea de la otredad. Yo hoy no hice la primera pregunta, que es la que hace Juan todos los viernes. Me gustaría saber por qué Malvinas, o qué es Malvinas para vos, pero cuando busqué definiciones de otredad, porque era una palabra compleja, algunos decían que tiene que ver Malvinas con otredad, quizás dentro de los que fui buscando, Octavio Paz me dio un acercamiento a Malvinas y a otredad. Él decía que es la necesidad de encontrar lo perdido y buscar un complemento de lo que fue separado. Y creo que esa búsqueda o esa necesidad de encontrar lo que fue separado es parte de lo que hace esta pertenencia que tenemos como argentino, esta búsqueda y este punto de encuentro que también tiene grietas, pero que a la vez es parte de un mismo camino. Divino. Octavio Paz
ayuda a pensar, inspira justamente, y esa idea de lo perdido me parece clave porque es algo perdido que no dejamos de buscar, digamos, y que de algún modo inspira la presencia de Malvinas hoy. Gracias Edgardo, gracias Juan, un placer enorme poder pensar estas cosas. Por favor, Darío, gracias a vos por tu presencia y sobre todo para nosotros es un orgullo, es un honor que además podamos hacer esta transmisión ustedes dos desde el museo, ¿no? Esa cosa de mantener la presencia con el distanciamiento en un contexto también de pandemia y mantener viva no solamente la memoria, digamos, de lo que es la causa Malvinas, sino a pesar de este contexto seguir adelante y seguir impulsando estos debates que hacen a nuestro país, a nuestra patria, por decirlo de forma muy humilde, pero hacia un futuro mejor, ¿no? Si se quiere. Gracias, Gracias, un abrazo. Gracias por favor. Gracias, Juan. Saludo a todo el mundo que escuchó, bien, a la gente que estuvo ahí. Un gran abrazo. Bien, acabamos de tener la presencia de Darío y de Edgardo Esteban, nuestro director del Museo Malvinas. Así que bueno, damos por finalizada la transmisión de hoy. Los esperamos el viernes que viene a las 18 horas por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Adiós.